Dios te bendiga, amado hermano, amado amigo, tú que me estás escuchando. Qué privilegio, qué gusto realmente poder estar una vez más a través de estos medios para poder transmitir la palabra del Señor, enseñar la palabra del Señor. Te saludo el pastor Eric García de aquí de Iglesia de Cristo Getsemaní, desde Nicaragua, bajo la cobertura de Ministerios Ebenecer. Es para nosotros realmente un privilegio grandísimo el volver a estar semana a semana. Créame que para nosotros es una victoria realmente poder transmitir estos temas semana a semana para poderte bendecir, para poder llegar a la intimidad de tu casa. Y bueno, no hablemos más porque definitivamente tenemos mucho que hacer en muy poco tiempo. Quisiera hacer una breve oración para poder entrar en el tema en este precioso momento. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias infinitamente porque nos permite, Señor amado, una vez más poder estar, Señor, transmitiendo, Señor, desde este país, desde esta iglesia, amado Dios, el mensaje, Señor, de tu palabra y poder llegar hasta muchos hogares y poder traspasar esas fronteras, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús, y poder bendecir, Señor, a través de tu palabra. Yo te ruego, te suplico que en este momento, Señor amado, venga tu espíritu, un espíritu de entendimiento, de sabiduría, de conocimiento, que tu palabra, Señor amado, se nos sea revelada de una manera apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistralmente, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Derriba toda muralla, Señor amado, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de la verdad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y yo te ruego, Señor, que bendigas desde ya a aquellos, Padre, que van a recibir esta palabra en el nombre de Cristo Jesús, Padre celestial. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos transmitiendo y estuve predicando basado en un tema que me llama muchísimo la atención. Es de suma importancia realmente ese tema. Estuvimos platicando acerca de la oración, precisamente acerca de la oración, y cada vez que me adentro a este tema para poderlo transmitir, para podérselos enseñar a través de estos medios a las muchas personas que lo puedan estar escuchando, pues definitivamente entra un panorama realmente de tristeza muchas veces, quizás por hacer un análisis de cómo están sucediendo, de qué es lo que está pasando en este tiempo. Recuerde que estamos en los tiempos finales, que Cristo Jesús ya viene, que las señales se están viendo evidente, que muchas cosas definitivamente nos están anunciando el regreso de Cristo Jesús. Es como una voz latente a través de todo lo que está aconteciendo. Así que con mucha más razón deberíamos nosotros de poner muchísima atención de cómo está nuestra vida. Yo insisto en esto, en el nombre de Cristo Jesús, y lo seguiré insistiendo, que como Pablo dijo, examínese cada uno para ver si está en la fe. Porque muchos lastimosamente podrán tener una religión, pero esa religión sin una fe genuina realmente. Veamos uno de los versículos con el que inicié el tema anterior, Lucas capítulo 15, verso 16. Lo quiero leer en esta versión que me gusta por lo que dice. Dice: él, refiriéndose a Jesús, en cambio, acostumbraba retirarse a lugares despoblados para orar. El tema que estuvimos viendo el día pasado, la semana pasada, es este tema que yo lo he titulado recuperando el hábito del devocional diario. Recuperar el hábito del devocional diario. Conceptualizamos primero qué era hábito y luego qué era devoción o devocional. El hábito es una costumbre que se adquiere a través de la repetición, y el devocional es un tiempo dedicado a exaltar, a buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, el conocimiento de Dios. David lo decía en estas palabras:
una cosa he demandado y esta buscaré. Una cosa he pedido y esta buscaré, que Él es el estar todos los días en la casa de mi Padre para contemplar la hermosura y para inquirir. Él iba entonces a tener un devocional diario con el Señor, que era contemplar su hermosura y a través de eso una adoración, inquirir en su nombre, o sea, investigar, estudiar, hacer llegar al conocimiento de quién es realmente Dios. Ahora, hablé acerca de por lo menos 4 pilares que ahí deberían de estar o de ser nuestro devocional. Número 1, la oración. En primer lugar, la oración. La Biblia dice de la iglesia primitiva que ellos estaban unánimes en oración. La Biblia dice que Pedro iba a la hora novena, la hora de la oración, como era una costumbre, era un hábito ya de ir a la oración. Luego, eso lo hablé el tema pasado acerca de la oración, así que búsquelo, váyase a nuestras páginas, ya sea en Facebook por este medio, a nuestra fanpage, o váyase a nuestro canal de YouTube a nombre de Iglesia de Cristo Getsemaní Ministerio Ebenecer Nicaragua. Así nos puede encontrar en el fanpage, así nos puede encontrar también por medio del YouTube, para que usted mire ese tema y los temas anteriores. Si usted no ha visto, no ha tenido la oportunidad, es primera vez que nos está visitando, que está viendo estas transmisiones, pues usted puede encontrar muchos temas también de interés en ese canal. Gracias a Dios, pues hemos estado constante subiendo material para que pueda ser de mucha bendición para usted, para su familia, para los suyos. Entonces, estudiar la palabra del Señor es el segundo. Número 3, el congregarse, el episunagoge que debe tener cada cristiano. Y por último, el ayunar. Dije que ayunar lo dejé deliberadamente de último porque aunque no debe de ser algo que lo podemos hacer constantemente, porque no es algo que el Señor lo haya pedido que lo hagamos constantemente, pero sí Jesús dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Lo que da a entender que el cristiano debe estar definitivamente preparado ante cualquier eventualidad que se presente para orar por otros. Aparte de eso, pues el ayuno esporádico, ¿verdad? El ayuno que se hace como una costumbre de vez en cuando, va a ser un ayuno que va a fortalecer nuestras vidas espirituales, porque le vamos a negar a la carne ciertas cuestiones, y eso es impresionante realmente. Ok, este día, esta noche, no sé dónde te encuentres en este momento, puede ser de día, puede ser de noche, yo quisiera estudiar con ustedes o meditar con ustedes esto acerca de estudiar la palabra del Señor. Estudiar la palabra del Señor. Dijimos que el ejemplo de los ejemplos del devocional diario es, sin duda alguna, nuestro Señor Jesucristo. Entonces miremos un versículo basado en eso. Lucas capítulo 4 verso 16. Lucas capítulo 4 verso 16. En esta versión Dios habla hoy, lo dice de una manera impresionante y dice: Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. Un sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso en pie para leer las escrituras. Mire lo que dice: se puso en pie para leer la escritura. Pero a mí lo que me llama la atención es que como era su costumbre, no dice, vea ese su ahí, no dice como era de costumbre, como tenían acostumbrados los israelitas, como tenían acostumbrados los judíos. No dice así, dice como era su costumbre. O sea que era una costumbre personal de Cristo Jesús de entrar en las sinagogas y de poder leer las escrituras o escuchar las escrituras. Y me quiero centrar no en que haya entrado en una sinagoga, sino en el hecho de que se paró y leyó, comenzó a leer las escrituras. Si nosotros vamos a la Biblia, vamos a las escrituras, vamos a los 4 evangelios, nos vamos a dar cuenta que Jesús sí leía la Biblia.
y con eso agarró un conocimiento precioso que nos lo dejó explícito o implícito en las Escrituras. Por ejemplo, vemos el capítulo 4 de Mateo, del verso 1 al verso 11, en donde él se defiende con la palabra del Señor. Escrito está, escrito está, escrito está. Si él previamente no hubiera tenido un devocional de leer la palabra, de estudiar la palabra, definitivamente el Señor no hubiera tenido este conocimiento. Algunos podrán decir, es que lo que pasa es que Jesús es Dios. Claro, sí, Jesús es Dios, pero recordemos que Jesús en la tierra era 100% humano. Por eso es que él lloraba, sentía hambre, descansaba, etcétera. Entonces, de alguna manera, él tenía que estudiar la Escritura. Lo vemos a la edad de 12 años, dice la Biblia, en el templo discutiendo con los eruditos y haciéndoles preguntas, etcétera, ¿no? Entonces vemos a un Jesús que definitivamente tuvo un devocional en donde él estudiaba la palabra, y lo vemos entonces en la Biblia. Si usted lee los 4 evangelios con detenimiento, con paciencia, se podrá dar cuenta que en muchas ocasiones, no solamente en este capítulo 4 donde él se está defendiendo de la tentación del enemigo, del ataque del enemigo, sino que vemos muchos otros pasajes en donde dice escrito está, escrito está, escrito está. Entonces vemos entonces al ejemplo de los ejemplos teniendo una costumbre, o sea, un devocional en donde él estudiaba la palabra del Señor. Ahora, fíjate bien, esto era un mandamiento para los israelitas. Para los judíos esto era un mandamiento. Si nosotros nos vamos a la Escritura y miremoslo aquí en Deuteronomio capítulo 6, verso 6, ¿qué es lo que le dice el Señor a los israelitas, a los judíos? ¿Qué es lo que le dice? Miremos el verso 6, en esta versión latinoamericana dice: graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. En el verso 7, Reina Valera actualizada, dice: los repetirás a tus hijos y los hablarás. Y hablarás de ella estando en la casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y si vemos el verso 8, en esta versión, Nueva Traducción Viviente, dice: átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Y el verso 9 en la Biblia en la Biblia de las Américas dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. O sea que la palabra que él les había mandado, número 1, tenía que estar grabada en sus corazones. Eso de grabar en sus corazones, cuando lo veo usted en otras versiones, quiere decir memorizar, es hacer una memorización de los mandamientos que te mando hoy, número 1. Número 2, las vas a repetir. Número 3, las vas a hablar. Repetir es, cuando usted se va a la palabra repetir en la Biblia, es como dar una punzada, es como estar constantemente dando una punzada. Entonces recuerde usted que hay un aprendizaje por repetición. Algo que se repite muchas veces va a quedar memorizado. Luego dice hablar, las vas a anunciar. Luego dice las vas a recordar, y luego dice las vas a escribir. Entonces, número 1, grabar, repetir, hablar, recordar, y 5, escribir. 5 cosas que el Señor les mandaba a los israelitas para que la palabra del Señor quedara en sus corazones, en sus mentes, y pudieran tenerla ahí para cualquier momento. Ahora, fíjese que hay un propósito de Dios. Definitivamente hay un propósito de Dios para el pueblo cuando le habla esto. El propósito de Dios no solamente era que le conocieran más, porque cada vez que nos vamos a la Escritura, cada vez que leemos la palabra del Señor, nos vamos ampliando nuestro conocimiento de quién es nuestro Dios. Es por eso que
como los israelitas hubo un momento en que no tomaron en cuenta la palabra del Señor, no la leían, no la escudriñaban, no tenían un devocional como lo tenía Jesús y como lo debe de tener la iglesia de Cristo Jesús en la actualidad. Entonces la Biblia dice en 2 ocasiones: mi pueblo perece por falta de conocimiento, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó el conocimiento, porque no tuvieron a bien el escudriñar, el tener en cuenta lo que ya el Señor les había mandado, les había ordenado. Fíjese cómo era el asunto. Interesante cómo era el asunto de que cuando nosotros vemos, por ejemplo, algunos pasajes de la Biblia, nos da a entender que los israelitas muchos de ellos, o la mayoría de ellos, podríamos decir, no tomaron en cuenta esta recomendación, ¿cómo le pudiéramos decir? Mandamiento que el Señor les había dado: graba, repite, habla, recuerda y escríbela. No lo habían tomado en cuenta. Porque nos vamos a Samuel y nos damos cuenta, primera de Samuel en su capítulo 3, si no estoy mal, nos damos cuenta que la Biblia dice que la palabra de Dios escaseaba en ese momento. Algunos lo traducen como la revelación de Dios escaseaba, pero una de las cosas que escaseaba era la lectura de la palabra del Señor. Luego nos vamos, por ejemplo, a David, y dice que David intentó trasladar el arca como la habían trasladado los filisteos, en una carreta con bueyes, y así mismo la intentó trasladar, y la Biblia dice que por trasladarla así, el arca se iba a caer. Uzá quiso agarrar el arca, o sea, tuvo una buena intención. David tuvo una buena intención, el pueblo tuvo una buena intención, Uzá tuvo una buena intención de agarrar el arca para que no se cayera, pero la Biblia dice que al tomarla, Uzá murió. ¿Y por qué lo hizo? Porque simple y sencillamente ellos no tenían el hábito de leer la palabra del Señor, de tal manera que si ellos hubieran leído donde dice que el arca se tenía que llevar en hombros de los sacerdotes, por eso tenía sus varas y sus anillos a los 4 lados, si ellos hubieran leído detenidamente, si el sacerdocio de ese momento hubiera sabido esto a través de la lectura de la palabra del Señor, de ese devocional que debemos de tener constantemente, seguramente no hubiera pasado eso, sino que hubiera sucedido lo que sucedió después, cuando por segunda vez intentan trasladar el arca. Lo hicieron de la manera correcta después de haber indagado, y dice la palabra del Señor que entonces hubo una gran fiesta en Jerusalén, de tal manera que el pueblo se alegró en gran manera y David bendijo al pueblo. No sé si hasta aquí realmente vamos entendiendo el por qué realmente la iglesia tiene que tener un devocional diario, porque el propósito de Dios es que le conozcamos más a través de las Escrituras. Número 2, el propósito de Dios es que nosotros tengamos éxito en lo que hacemos. Dije el tema anterior, dije que todos los hombres de Dios que los vemos orando en la Biblia tuvieron éxito por esa vida de oración que ellos llevaban. Pero además de eso, la palabra del Señor nos indica que todos los hombres que eran conocedores de la palabra del Señor tuvieron éxito en sus vidas. Mucho se habla hoy en día, y estaba viendo por ahí un canal de YouTube, ni voy a mencionar su nombre, tal vez en otra ocasión lo mencione, de una persona que incluso ha escrito una serie de libros en base a la Biblia y en base a los libros apócrifos, como el libro de Enoc, por ejemplo, en donde él dice que el éxito, que nosotros no hemos traducido bien la Escritura, que la Escritura está mal traducida, mal interpretada, porque si interpretáramos bien la Escritura, entonces realmente tuviéramos éxito. Y él se enfoca en lo material, él se enfoca que el cielo está en la mente, que el infierno lo provocamos nosotros y está también en un plano mente, y que lo que nosotros mentalicemos, eso va a ser, y que lo que nosotros declaremos con la boca, así va a suceder. Entonces, Claro, él dice, como yo que he tenido éxito. Claro, él tuvo éxito en su momento, porque mucha gente quiere que le diga, principalmente en este tiempo, quiere que le digan cómo tener éxito.
Y de esa manera él gana mucho dinero porque tiene muchos seguidores, da conferencias, vende sus libros, entonces tiene mucho dinero porque la gente anda buscando. Y recordemos que una de las cosas que en este final de los tiempos iba a suceder es que la Biblia dice que muchos se van a buscar maestros conforme a sus pensamientos, conforme a lo que ellos desean oír. Si yo me pongo a decir, estoy seguro que si yo me pusiera a decir acerca de cómo tener éxito y le hablo acerca de eso, dejando a un lado a Cristo Jesús, dejando a un lado la santidad, dejando a un lado la oración, dejando a un lado la lectura de la palabra del Señor como se debería de ser, y comienzo aquí a decir cómo ganar dinero, cómo tener éxito, y aquí está mi libro, cómo ganar dinero, cómo ser exitoso en la vida, de una forma mal interpretada, mal usada, indebida, yo estoy seguro que ganamos un montón de seguidores porque hay un montón de gente que está queriendo que le hablemos de esa manera. Pero yo lo que te estoy diciendo es que la Biblia misma dice cómo tener éxito en todas las cosas. Una de ellas es la oración. Cuando un hombre, una mujer se dedica a una oración constante en su vida, a tener devocionales con el Señor, a tener intimidad con Dios a través de la oración secreta, no solamente la oración en público que hacemos aquí dentro de la iglesia, sino que a través de la oración secreta, cuando la vivimos en nuestra casa a solas con Dios, platicando con Dios, pues vas a tener un éxito increíble en tu vida. Ahora bien, el propósito del que el Señor que el Señor ordenó de que nosotros escudriñáramos las Escrituras constantemente, porque cuando le habla a Israel, automáticamente nos habla a la iglesia, porque recordemos que lo que fue en Israel literal para nosotros es espiritual, pero hay cosas que son literales también para nosotros. Por ejemplo, una de las cosas literales es que Jesús, ¿verdad? Siempre ha deseado que su pueblo estudie la palabra del Señor. Veamos cómo lo dice aquí en Deuteronomio. Ahora podemos ver cómo lo dice ahí en Apocalipsis. Dice en Apocalipsis: bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Podrá referirse muy a Apocalipsis, pero en realidad es bienaventurado el hombre que se deleita en la palabra del Señor, y ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjate pues, el propósito de Dios es que nosotros tengamos un devocional diario de estudio de la palabra del Señor, para que de esta manera no solamente le conozcamos y de esta manera le obedezcamos, le agrademos, sino que también para que tengamos éxito. Nótese bien el doble propósito de parte de Dios. Tú vas a estudiar la Escritura, tú vas a memorizarla, tú vas a tenerla diario, la vas a repetir diario, la vas a hablar diario, la vas a llevar como señal para que la recuerdes, la vas a escribir en donde quiera en tu casa, para que entonces, número uno, le conozcamos cuál es su propósito, cuál es su voluntad, cómo le gusta que le adoremos, cómo le gusta que le hablemos, cómo le gusta que le busquemos, quién es realmente nuestro Dios. Y luego que tú vas a tener éxito, y no está diciendo vas a tener éxito en el cielo, vas a tener éxito en la tierra, porque Dios te va a hacer más inteligente, te va a poner sabiduría en tu vida, y eso va a servir. La Biblia dice que con sabiduría se edifica la casa, y con prudencia se llena la casa de todo bien preciado. Entonces miremos este propósito, y miremos cómo el Señor desea que nosotros tengamos un devocional diario, y los propósitos que ya le mencioné. Miremos Josué capítulo 1 verso 8, uno de los versículos tradicionales cuando vamos a hablar acerca de leer la palabra del Señor. Mira lo que dice esta versión, la traducción viviente: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces, yo no sé si podemos mentalizarnos eso en el nombre de Cristo Jesús, solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Cuando leemos otra versión, creo que es la PDT, dice: y tendrás éxito en todo lo que hagas. Tendrás éxito en todo lo que hagas.
Eso es maravilloso. Pero nótese bien cómo comienza el versículo. Comienza diciendo: estudia constantemente este libro de la ley y medítalo de día y de noche. Eso quiere decir tener un devocional diario de la lectura, del estudio de la palabra del Señor. Tener un devocional diario nos hará, número uno, que conozcamos a Dios y de esa manera le obedezcamos. Y número dos, todo lo que emprendamos va a tener éxito a través del devocional diario, del estudio, de la meditación diaria de la palabra del Señor. Esto es un proceso. Nótese bien que es un proceso. Primero la vas a estudiar, luego la vas a meditar y entonces de esa manera vas a estar seguro que la vas a obedecer. Si no estudias, si no la meditas, no vas a alcanzar conocimiento y por ende no vas a saber qué hacer para con Dios. ¿Has leído aquel versículo que dice, que saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado? Saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. Ahora bien, ¿te imaginas si no sabes hacer lo bueno porque no conoces qué es lo bueno? ¿Te imaginas lo que sucede entonces? Es pecado también. Porque hay pecados por omisión y hay pecados por comisión. Pecados que, hermano, los cometemos sabiendo y pecados que lo cometemos no sabiendo, pero no va a pasar, el Señor no va a pasar por alto esta generación solamente porque ellos dicen ser ignorantes, porque ahora no podemos ser ignorantes de la palabra del Señor. Ahora no me puede decir alguien: hermano, mira, fíjate que yo no leo la Biblia porque no tengo una Biblia. Porque si tienes uno de estos aparatitos, uno de estos smartphones, uno de estos teléfonos inteligentes de hoy en día, uno puede bajar un montón de aplicaciones que ahí está la Biblia en diferentes versiones y poderla estudiar a diario. La podemos bajar incluso en MP3 para poderla estar oyendo. O sea, no hay excusa en este último tiempo de leer la Biblia. No hay excusa para no leerla. No hay. Entonces miremos un proceso en el cual se ve un devocional diario. ¿Cómo se debería de llevar un devocional diario? Número uno, oír la palabra del Señor. Número dos, leer la palabra del Señor. Número tres, estudiar la palabra del Señor. Número cuatro, memorizar la palabra del Señor. Número cinco, meditar en la palabra del Señor. Número seis, guardar la palabra del Señor. Y número siete, practicar la palabra del Señor. Ese debería ser el proceso de nuestro devocional diario. Ese debería ser el proceso de nuestro devocional diario. Cuando tú estés viendo este video, vas a estar escuchando la palabra del Señor. Número uno. Luego tú debes de dedicar tu vida a estudiar la palabra, a leer la palabra del Señor. Pero no es lo mismo leer que estudiar. Leerla yo puedo leer, hermano, inmediatamente puedo leer un versículo de la Biblia, un capítulo de la Biblia. Pero cuando ya nosotros no solamente leemos, sino que nos dedicamos a estudiar un poco. ¿Cómo nos dedicamos a estudiar un poco? ¿Será que tengo que profundizar, meditar? Esa debería de ser la tarea de cada predicador, de cada pastor. Pero déjame decirte que no, es tarea de cada cristiano. La Biblia dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque cuando oían predicar a Pablo se iban a las escrituras para ver si Pablo decía la verdad, y constantemente, me imagino yo, estaban estudiando la Biblia, tratándola. ¿Qué es estudiar? Es tratarla de interpretar. ¿Qué es estudiar? Es tratar de entender lo que me está diciendo el Señor ahí. Y es sencillo realmente cuando estudiamos la palabra, tratarla de interpretar, porque el Espíritu, al llevar una vida de oración, el Espíritu mismo nos va a llevar a comprender lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Aparte hay muchos métodos para poder interpretar la palabra del Señor. Hay
métodos el cual se pueden hacer a través de formular preguntas: ¿cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo de ese versículo, de ese capítulo? Y principalmente entender que la palabra del Señor nos llegó a nuestras manos con el objetivo de que nosotros conociéramos, llegáramos al conocimiento de quién es Dios. Nótese bien que la Biblia dice en Efesios: a uno puso Dios apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo. A fin de perfeccionar el cuerpo de Cristo, a los santos, para llevarlo, para que ellos puedan hacer la obra del ministerio a la cual ellos fueron llamados, para llegar a la estatura, para llegar a la plenitud, para llegar al conocimiento del Hijo de Dios. A fin, hermano, de eso. Y que ya no seamos como niños llevados por aquí y por allá. La decadencia de la iglesia hoy en día está radicada, número uno, en una falta de oración terrible, y número dos, en una falta de comprensión, de búsqueda, de lectura, de estudio, de memorizar, de meditar, de guardar, de practicar la palabra del Señor. ¿Y por qué se lo digo? Mira, hermano, mire, voy a hacer un paréntesis acá. Siempre hago esos paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo se lo digo? Es que es complicado esto. Es complicadísimo porque alguien me podrá malinterpretar. Es que cree que se la sabe toda. No. Aquí no la sabemos toda. Aquí estamos aprendiendo. Usted está aprendiendo, yo estoy aprendiendo. Número uno. Número dos, aquí la gloria y la honra le pertenece al Señor. Sí, toda gloria, toda honra le pertenece al Señor. Número tres, no es mi palabra la que predico, es la palabra del Señor. Pero es complicadísimo muchas veces tocar a personas, ¿sí?, que ellos han aprendido de maestros que aplicaron costumbres de hombres y que en la actualidad para ellos eso es el todo. Para ellos eso es el todo. Es increíble cuando yo oigo predicadores, por ejemplo, que la Biblia dice que la mujer no debe de usar pantalón. Por cierto, déjame ahí en tus comentarios qué piensas tú acerca de eso, porque es importante que entendamos esas cosas, que las comprendamos. Definitivamente, es importantísimo. ¿Sí? Hay algunos temas en donde se los he estado impartiendo a la iglesia acerca de lo que la Biblia dice del uso de la ropa y del uso del vestuario de la mujer, tanto de la mujer y tanto del hombre. Pero en realidad a mí me sorprende cuando yo encuentro un evangelio decadente totalmente, que estamos peleando cuestiones doctrinales, que no deberíamos de estar peleando esas cuestiones doctrinales, sino que deberíamos de estar indagando, estudiando, investigando y más bien ganándonos almas para el Señor. Y eso sí, denunciando lo que está ocurriendo en el mundo. Al contrario, amada iglesia, yo le llamo en el nombre de Cristo Jesús con amor, con cariño, a la unidad. Y cuando hablo de unidad no estoy hablando de aglomeraciones, hermano, en un solo lugar. Estoy hablando de que comencemos a analizar el por qué esta doctrina, el por qué aquella doctrina, por qué alguien la interpreta de esta forma, por qué esta otra persona la interpreta de otra forma, y tratar de llegar a un consenso en el nombre de Cristo Jesús, y que no nos estemos peleando, que no nos estemos dañando unos a otros por cuestiones ay, Señor bendito, es que son cuestiones inútiles, como se lo dijo Pablo, hermano. Y no estoy diciendo que la palabra del Señor sea inútil. Reprendo en el nombre de Jesús y reviro en contra, hermano. La palabra del Señor dice que es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en toda justicia.
Y a ella deberíamos nosotros de ir. Cada vez que tengamos una duda, a ella deberíamos de ir. Pero me sorprende, hermano, que a esta altura, hermano, 2021, cuando está comenzando a haber una persecución contra la iglesia, cuando deberíamos de estar más alegres y más, hermano, metidos con el Señor, sabiendo que nuestro Señor se ha acercado, que vemos que todas las profecías se están cumpliendo, iglesias, hermano, peleándose por cuestiones tan insignificantes. Y yo digo insignificantes, ¿sabe por qué? Porque realmente si quisiéramos realmente vivir nuestra vida cristiana, número uno, vive una vida de oración, y número dos, vive una vida de lectura y de estudio de la palabra. No estés repitiendo como un lorito, como un periquito, como una lora lo que otro dice. No estés repitiendo, porque no, y esto es lo más tremendo, porque repetimos cosas que otro dijo que así dice la Biblia, cuando la Biblia no dice eso. Y eso es simple y sencillamente la evidencia de que nosotros no estamos leyendo la Biblia, no estamos teniendo un devocional diario. Ahora yo te quiero decir, tal vez tú no eres predicador, pero tienes que leer la Biblia. Aquí predicadores, pastores, apóstoles, maestros, profetas tienen que dedicarse a leer la Biblia. El pueblo entero tiene que dedicarse a leer la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús yo se los dejo eso, amado hermano, porque es increíble, es increíble. Es que, mire, amado hermano, cuánto tiempo yo no escuché decir a tantos predicadores, que ya, hermano, ya como que a uno se lo meten en la mente que así dice la Biblia. Y entonces a cuántos no he oído decir, incluso yo mismo lo dije en su momento, a cuántos no he oído decir, dice la Biblia que no dejes para mañana lo que se puede hacer hoy. ¿A dónde está ese versículo en la Biblia? Ese fue un dicho que alguien, hermano, se inventó, sintió en ese momento. ¿Está correcto? Sí, está correcto. No debes de dejar para mañana lo que tú podrías estar haciendo hoy, porque todo tiene su tiempo. Hoy deberías de estar estudiando la Biblia, hoy deberías de estar leyendo la Biblia, hoy deberías de estar memorizando la palabra del Señor, meditando en esa bendita y hermosa palabra, atesorándola en tu corazón y practicándola diario con los tuyos, con tu vecino, en la iglesia. Porque déjeme decirle, si realmente estudiáramos la Escritura, si realmente la guardáramos, la estudiáramos, hermano, la meditáramos, entonces realmente practicaríamos lo que es verdad y no, hermano, estuviera un evangelio tan decadente, una iglesia tan decadente en este último tiempo. Porque déjame decirte algo, el hecho que tú critiques a otros, eso deja mucho que desear. Ahora tú podrás decir, entonces yo no tengo que juzgar las cosas. Sí, tú tienes que juzgar las cosas si están bien o están mal. Pero eso no quiere decir que Dios te haya puesto como juez. Amado hermano, mire, yo me he topado aquí con una situación tremenda en este lugar donde estamos pastoreando. Tremendo. ¿Por qué se lo digo? Porque mucha gente critica y ni siquiera entiende ni siquiera entiende las cosas que están criticando, ni siquiera las entienden, porque si las entendieran, si entendiéramos la Escritura, no nos diéramos a la tarea de criticar. ¿Podrá creer usted que aquí hay personas que se han dedicado a obstaculizarle a la gente que venga a la iglesia, diciéndole no vayas allí porque ahí predican herejía, porque ahí no viven el verdadero evangelio, porque según ellos, según el evangelio de ellos, está enmarcado
en un legalismo, en una cuestión que la aprendieron así, que alguien se las enseñó, pero no tuvieron a bien ir a las Escrituras, estudiar la palabra del Señor. Ay, hermano santo, yo espero en el nombre de Cristo Jesús que este mensaje el Espíritu te pueda convencer de que tú tienes la responsabilidad de tener un devocional diario con la palabra del Señor, y eso implica oírla, leerla, estudiarla, memorizarla, meditarla, guardarla y practicarla. Miremos un versículo más rápidamente, ya se me está yendo el tiempo. Ahora, fíjate bien esto, antes de ir a ese versículo que te quiero mencionar. Y es que hay una razón. Yo comprendo que hay una razón. La razón es el amor. El amor. ¿Cuánto estás enamorado de Cristo Jesús? Porque me va a decir mucho el hecho de que tú vivas en una vida de oración, y me va a decir mucho el que tú estudies la palabra del Señor. Eso me va a decir mucho. ¿Por qué me va a decir mucho? Porque si en algo podemos medir el amor hacia Dios, es el hecho que un cristiano pueda vivir una vida devocional, personal, a diario con el Señor. Eso me indica cuando una persona tiene ya la costumbre de ese devocional diario. Eso me indica que esa persona está amando al Señor, tiene un amor por el Señor que le insta a que él busque del Señor. Miremos este versículo, como lo dice. Salmos capítulo 1, verso 2, versión 2 habla hoy, dice de la siguiente manera: sino que pone su amor en la ley del Señor, ojo, y en ella medita de día y de noche. Fíjese bien esto. Algunas versiones, como la Reina Valera, como Reina Valera actualizada, como Biblia de las Américas, dice que en la ley del Señor está su deleite. Pero es que, ¿por qué esta Biblia lo traduce así? Porque esa palabra deleite, hermano, refleja el amor. Refleja el amor que se le pone, que se tiene, hermano, en esa palabra, en esa ley. ¿Cuántos de diente a labio simple y sencillamente dicen amo al Señor, pero cuando salen de la congregación ya ni vuelven a ver su Biblia? Simple y sencillamente los que cargan Biblia de papel llegan, la ponen en la mesa y ahí está esa Biblia hasta el siguiente día. Si la andan en su celular, ahí está la aplicación, nunca se abre hasta que llegan a la iglesia, hermano, porque si miráramos el historial de estos aparatos, miraríamos que abrimos más el Facebook, el Instagram, cualquier otra red social, el WhatsApp, para estar viendo ahí, pero miraríamos muy pocas veces que se abre esa aplicación de Biblia. Muy pocas veces. Muy pocas veces. Y es que estamos viviendo el tiempo de la babilonización. ¿Se recuerda cuando llevaron a Daniel y a sus amigos? ¿Qué fue lo que sucedió? Lo primero que sucedió fue que le querían enseñar la cultura de Babilonia, que le querían dar del alimento de Babilonia. Entonces Daniel se propuso en su corazón a no contaminarse con nada que fuera de Babilonia. Nada que fuera de Babilonia. Daniel tenía la costumbre de la oración. Lo vemos en el capítulo 9, cuando dice que él leyendo la escritura, se dio cuenta del tiempo que el pueblo debía de estar en Babilonia, hermano, aquellos 70 años que debían de estar, y comenzó a ayunar y comenzó a orar y se puso en silicio para recibir respuesta el por qué todavía el pueblo estaba en Babilonia. Y ciertamente en el capítulo 10 recibe la respuesta que le pidió el Señor. ¿Sabe por qué? ¿Cómo vemos entonces a Daniel? Como un hombre exitoso. ¿Cómo vemos a Josué? Como un hombre exitoso. ¿Cómo vemos a aquellos hombres que fueron exitosos? Porque ellos llevaban una vida de oración, y porque ellos llevaban llevaban una vida de lectura
lectura, de la comprensión de la palabra del Señor. Pero eso es simple, hermano, entenderlo el por qué. ¿Sabe por qué? Porque ellos amaban la palabra del Señor. Yo te pregunto, ¿amas la palabra del Señor? ¿Amas la palabra del Señor? Miremos otro versículo. El verso 3 en esta Biblia, que es la Biblia Castilla, dice: es como árbol. Nótese bien, como él medita de día y noche por el amor que le tiene esa palabra. Mire lo que dice: es como árbol plantado en los arroyos, que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. En todo lo que hace tiene éxito. ¿Se da cuenta del propósito de Dios? Ay, amado hermano, cuán exitosa fuera la iglesia hoy en día. Cuán exitosa si verdaderamente leyéramos la palabra del Señor. Es increíble, es increíble. Ok, veamos por qué la palabra del Señor nos hace tan exitosos y por qué el Señor quiere que nosotros meditemos en su palabra de día y noche, leamos su palabra constantemente, la estudiemos con diligencia, la guardemos en nuestro corazón, la tengamos como recuerdo diario, escribiéndola delante de nuestros ojos, y que la practiquemos, que la vivamos. Santiago dice que no debemos de ser solo oidores, sino hacedores de la palabra, porque el que es solo oidor se engaña a sí mismo, dice la Biblia. Si tú pretendes solamente estar escuchando un mensaje constante, que yo no te digo que sea malo, pero que sí te advierto en el nombre de Cristo Jesús que en este último tiempo sí tienes que comenzar a escoger, a filtrar en tus redes a qué predicador quieres escuchar y a qué predicador no quieres escuchar. Si me estás escuchando y no estoy diciendo que te salgas de la iglesia en donde estás, si el predicador realmente no está haciendo las cosas correctamente o no está predicando el verdadero evangelio, no te estoy diciendo que te salgas, no te estoy diciendo que dividas la iglesia. Te aconsejo en el nombre de Cristo Jesús que vayas a un tiempo de oración y de lectura y de meditación de la palabra del Señor. Quizás Dios te quiera levantar en esa iglesia como un predicador que prediques la verdad, o quizás Dios quiere que entiendas en el nombre de Cristo Jesús que el Señor quiere que te alejes de ese lugar y que busques un lugar en donde comas realmente verdadera comida. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces miremos el por qué, miremos qué es la palabra del Señor, miremosla. Número uno, tenemos que ver que la palabra del Señor es comida. ¿Por qué es que la palabra del Señor nos da éxito? Porque la palabra del Señor es comida. Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Y sabe que la palabra del Señor es verdad. Es más, la suma de esa palabra es verdad. Por eso yo no tengo que leer solo una parte de la Biblia, tengo que dedicarme a leerla completa, a meditarla completa, a darme mi tiempo para poder leer la palabra del Señor, estudiarla, meditarla, guardarla, practicarla. Entonces, cuando hablamos de comida, la palabra del Señor, ella misma dice que es leche. Primera de Pedro 2:2 dice que es leche. Desear como niños recién nacidos la leche no adulterada. Es la palabra del Señor. Y cuando dice no adulterada, es que yo no le debo de poner piquetes a la palabra del Señor en conveniencia mía o en conveniencia de ciertas personas. En el nombre de Jesús, amado hermano, dejémonos de eso. Los predicadores, yo le digo, déjense de eso, poniéndole piquete, trayendo una traducción a tu forma, a tu manera. Ahora, hermano, hasta los LGTB tienen su propia Biblia. Es increíble lo que está sucediendo.
Número 2, la palabra es miel. Eso lo dice Proverbios capítulo 16, verso 24, Proverbios capítulo 24, verso 13, Ezequiel capítulo 3, verso 13. Luego te dejo la cita, léela porque son muchas citas y nos ponemos a estudiar cada una de ellas. Aquí pasaríamos horas de horas. Es miel. Luego dice que es maná, Juan capítulo 6, verso 31 al 33. Es también semilla, Lucas capítulo 8, verso 11 y Marcos capítulo 4, verso 15. Y por último, es trigo, es Salmos capítulo 78, verso 24. Y nótese bien qué interesante, porque número 1 es leche es doctrina. Doctrina básica. Hay muchos que se han quedado allí en doctrina básica y por eso Pablo le escribe a los hebreos y le dice: ya vosotros deberíais de ser maestros, pero os tengo que repetir los rudimentos de Cristo, porque hay muchas personas que no salen de ahí, que solo en ese entorno. Estimado pastor, si tú me estás escuchando, estimado ministro, estimado predicador, dedícate a enseñarle a la iglesia doctrina, que la iglesia comience a comprender cuál es la doctrina bíblica, una doctrina básica, una doctrina intermedia, una doctrina avanzada, y que conozcan conceptos de la palabra del Señor que quizás los hermanos no conocen, pero eso va a ser en base a un estudio bíblico. Dedica un día, un tiempo para enseñarle a la iglesia doctrina, y si no, pues invita a alguien que conozca doctrina, que tú sepas que es fiel al Señor, e invítalo a que imparta doctrina dentro de tu iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. La miel es revelación. El maná lo podemos encontrar ya como una palabra sólida, como una doctrina sólida, y así sucesivamente. No me quiero detener tanto en esto, pero si te das cuenta, ¿por qué es comida la palabra del Señor? Porque nuestro cuerpo físico nos muestra que necesita alimentarse, y lo que sucede en el plano terrenal es lo que está sucediendo en el plano espiritual. Si nuestro cuerpo en el plano literal necesita alimento para poder tener fuerza, energía, pues nuestro espíritu y el alma necesitan alimentarse para poder tener esa energía, esa fuerza para seguir adelante. De lo contrario, quiere decir que si un cristiano no se está alimentando con la palabra del Señor, o lo está haciendo de manera incorrecta, ese cristiano está en una anemia espiritual, que por eso es que no levantas cabeza en lo espiritual. ¿Sabes por qué muchos cristianos hoy en día no levantan cabeza espiritual? Los mira uno más mundano que cristiano, más allá que para acá. Simple y sencillamente porque no leen la palabra del Señor, no se alimentan con la palabra del Señor. Por allá dice un canto que la oración es alimento, pero la oración no es alimento, la palabra de Dios es alimento. La oración es comunión, la oración es relación, la palabra del Señor es alimento. Miremos otra faceta. ¿Por qué es importante leer la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor son armas. La palabra del Señor es arma. Y lo dice Efesios capítulo 6, verso 17, Hebreo capítulo 4, verso 12, cuando dice que la palabra es espada de dos filos. Pablo lo dice en Efesios: tomad la espada, que es la palabra del Espíritu. Entonces la palabra del Señor es un arma, que es espada, y luego ese escudo, según de Samuel capítulo 2, verso 31, dice que la palabra del Señor es escudo. ¿Sí? Ahora miremos esas dos armas. La espada es un arma ofensiva, pero el escudo es un arma defensiva. O sea que la palabra te va a servir para alimentar tu vida con revelación, con doctrina, con doctrina básica, doctrina intermedia, doctrina avanzada, etcétera. Pero la palabra del Señor va a ser tu defensa, pero también la vas a utilizar para contrarrestar, para atacar al enemigo. Fíjese que importantísima es la palabra del Señor. Razón tiene el Señor de estar insistiendo en que escudriñemos la palabra del Señor. Luego, la palabra del Señor son herramientas. Son herramientas. La palabra del Señor primero es espejo. Santiago capítulo 1, verso 23 lo dice, que la palabra del Señor es espejo.
¿Para qué nos sirve esa herramienta? Pues para vernos cara a cara, para vernos de frente con la palabra y poder ver cómo estamos. Es una forma de medir nuestra vida espiritual, si estamos actuando o no en lo correcto, si nos está pasando la de David, que él, pretendiendo agradar a Dios, pretendiendo glorificar a Dios, agarró una carreta nueva, un par de bueyes que nunca se les había puesto carreta encima o yugo encima, y fue a traer el arca y se iban gozando, pero no era la forma de llevar el arca. Mire, hermano, lo voy a decir de esta forma tan fuerte, pero lo tengo que decir: el infierno está lleno de mucha gente que tenía buenas intenciones, pero que no tenía conocimiento. Entonces, la Biblia es tu manual, tu alimento, tus armas. Por eso la Biblia dice que tus armas no son carnales sino espirituales, y son poderosas para la destrucción de fortalezas. Luego dice la palabra del Señor que son herramientas, espejo. Dice la palabra que es lámpara. Salmos capítulo 119 verso 105, así lo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es martillo. Jeremías 23:29 lo dice: es martillo. Luego es un aguijón. Eclesiastés capítulo 12 verso 11, y también en ese mismo versículo dice que la palabra es clavo. Entonces nótese bien cómo son herramientas. ¿Para qué? Para que podamos resolver los conflictos en nuestro diario vivir. ¿Para qué sirve una herramienta? Para reparar, para componer, ¿sí? Entonces estas herramientas te van a servir para componer, reparar el diario vivir. Cuando alguien lee la Escritura, sabe cómo resolver un problema, porque no lo hace por su propio cerebro, pensamiento, entendimiento, sino que lo hace con el entendimiento de la palabra, que es la herramienta precisa, útil para poder resolver cualquier conflicto en la vida diaria que uno tiene. Y por último, quisiera mencionar que la palabra del Señor son elementos. La palabra del Señor dice que es agua, y esa agua se ve reflejada, Efesios capítulo 5 verso 26, Juan capítulo 15 verso 3. Esa agua se ve reflejada en aguaceros, Deuteronomio 32:2, llovizna, Deuteronomio 32:2 también, lluvia, Isaías capítulo 55 verso 10, nieve, ahí es nieve, Isaías capítulo 55 verso 10, rocío, Deuteronomio capítulo 32 verso 2. Entonces nótese bien cómo la palabra del Señor refresca, y te refresca en cualquier situación. Quieres un aguacero porque necesitas agua, necesitas refrescarte, pues te van a mandar un aguacero en la palabra del Señor. Luego la palabra del Señor es oro, según los versículos que están ahí reflejados, es plata y es roca, y por último es fuego. Entonces la palabra del Señor es agua, oro, plata, roca, fuego. La Biblia dice: atesorad tesoros en el cielo, donde no entra ni el ladrón, ni la polilla, ni el orín corrompen ese tesoro. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer, pastor? Número uno, leyendo la palabra, porque si la palabra es oro y la palabra es plata, entonces mientras más lee la Biblia, mientras más entiendes, mientras más conocimiento, mientras más obediencia, mientras más práctica, mientras más la guardes, estás atesorando a través de la palabra en el reino de los cielos, y a través de todo lo que la palabra del Señor te dice que hagas, ¿sí? De todo lo que la palabra del Señor te dice que hagas para poder atesorar tesoros en el cielo. Entonces yo quiero terminar aquí esta reflexión. ¿Cómo está tu vida de estudio, de lectura de la palabra del Señor? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Yo te puedo invitar a que veas toditititito los mensajes que salen en el internet y que pases viéndolos en tu celular, en tu compu, en qué sé yo, en tu Smart TV, qué sé yo.
En nuestro ministerio, todo el día en los retiros virtuales pasa un tema tras otro tema que son de grande bendición. Y yo te puedo decir, escúchalos todos, míralos todos, mira todos los temas que nosotros tenemos ahí en nuestro canal de YouTube, ahí en nuestra fanpage, en Facebook. Yo te podría decirle, escúchalo todos. Y qué bueno que tú te dediques a escucharlos y a meditarlos y a aprender de ellos. Pero tú tienes que tener una vida de lectura, una vida de estudio personal de la palabra del Señor todos los días, todos los días, todos los días. Lee por lo menos un pasaje de la Biblia y llévalo a la meditación ese pasaje. Repítelo, llévalo a la meditación, guárdalo en tu corazón, memorízalo en tu mente, y a través de la revelación que el Espíritu te va a ir dando en esa meditación, en esa lectura continua de la palabra del Señor, te vas a dar cuenta cómo vas a comenzar a vivir esa palabra y vas a ser agradable delante del Señor. ¿Cómo te aconsejo que leas la Biblia? Hay muchos devocionales por ahí en el internet, libros en librerías, etcétera, muchos devocionales, y no estoy diciendo que sean malos. Que conste, no estoy diciendo que sean malos. Pero la forma eso te ayuda mucho, porque te dan un versículo, te hacen reflexionar en algo. Por ahí hay algunos que tienen una oración después que tú puedes hacer en base a ese versículo. Está bien, te ayudan, te dan un modelo a seguir de cómo puedes tú llevar ese devocional diario. Hay otros programas de lectura diaria en donde leen 3, 4, 5 capítulos diarios, y entonces en 365 días ya leíste toda la Biblia. Pero no se trata realmente de leer toda la Biblia de pasta a pasta en un año. Se trata de ir leyendo e ir meditando e ir guardando para que podamos practicar esa palabra del Señor. Entonces, ¿cómo recomiendo leer la palabra del Señor? En base a mi experiencia, en base a lo que yo he vivido en todos estos años. No leamos libro de entrada. Si queremos leer toda la Biblia, queremos leer la Biblia o leer un libro de la Biblia completo e ir haciendo nuestro devocional, no leamos libros complicados en donde aparecen un montón de nombres, en donde te vas a aburrir, porque definitivamente todos esos nombres que no lo vas a poder leer, que no lo vas a poder pronunciar bien, en donde te vas a trabar en un capítulo porque son tantos nombres que no vas a poder salir de ellos. Peor si no tenemos una costumbre de lectura. Lastimosamente nosotros los latinoamericanos no tenemos una costumbre de lectura, por más que en el colegio se nos indica que leamos y nos ponen obras literarias a que podamos leer y podamos sacar resúmenes, etcétera. No tenemos, no señores, yo sé que no tenemos una cultura de lectura, un hábito de lectura, y eso nos perjudica muchísimo. Tenemos que cultivar ese hábito de lectura en el nombre de Cristo Jesús, porque eso es lo que el Señor desea, que leamos la Biblia todos los días. Si tú te pones a leer todos los días, en pocos años ya vas a tener leída toda la Escritura, toda la Biblia. Entonces, ¿cuál es mi recomendación? Pues comencemos con los libros. Si es el Antiguo Testamento, comencemos con los libros que se le llaman poéticos. Por ejemplo, el libro de Proverbios es un muy buen libro para leerlo y para meditarlo, porque es un libro que va a servir como una herramienta práctica para el día a día, ¿sí? Práctica para el día a día. De hecho, en nuestra fanpage y en nuestro perfil de Facebook estoy teniendo un proyecto ahorita que todos los días lanzamos un par de versículos, unos 2, 3 versículos de Proverbios. Y eso lo vamos a estar haciendo constantemente si Dios nos da la oportunidad, el tiempo, la fuerza para poderlo hacer. ¿Para qué? Tú te metes ahí, inmediatamente vas a encontrar un versículo y lo vas a leer. Pero no solamente lo leas, no solamente le des un like, no solamente le des un me gusta o un compartir, porque sería muy bueno que le demos like y que lo compartamos para que otras personas en tu grupo, en tus redes, lo puedan leer a través de eso, sino que lo leas y lo medites. Están los Salmos, está Eclesiastés, está Cantares, entre esos libros.
Luego puedes pasarte a leer el Nuevo Testamento, que sería lo ideal también, o que comiences por esos libros. ¿Por qué te menciono Proverbios? Porque la Biblia dice que eso te va a dar conocimiento, te va a dar sabiduría, te va a dar destreza para poder interpretar. Pero si quieres empezar por el Nuevo Testamento, pues empieza por los 4 evangelios, que te van a dar una perspectiva, una iluminación, una revelación de la vida de Jesucristo. Y luego vete a Hechos, cómo comienza la primera iglesia. Luego vete a las cartas paulinas, a las cartas que escribe Pablo, las epístolas de Pablo, en donde está concentrada la doctrina de la iglesia actual. Y luego pues pásate a los otros escritores, Pedro, Judas, Juan, que escribe las 3 cartas. Puedes ir a Santiago, hermano de Jesús, que escribe el libro de Santiago. Pero no te vayas a meter con Apocalipsis de primas a primera, porque no le vas a entender y luego entonces te vas a frustrar. Ahora bien, nuestro método de lectura tiene que ser con un estudio, meditación y resguardar la palabra en el corazón. Pero si no le entiendes, pues acércate a alguien que le entienda y que te pueda explicar ese versículo que has leído, para que te puedan sacar de las dudas y entonces puedas ver el panorama completo que el Señor quiere para tu vida, y de esa manera vas a crecer, te vas a enamorar más de Dios y vas a poder vivir una vida práctica a través de la lectura de la palabra del Señor, del conocimiento que se adquiere a través de ella, y todo lo que va después va a ser exitoso en tu vida. Te lo dejo esto en tu corazón en el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una oración para dar por concluido, pero antes yo quisiera en el nombre de Jesús invitarte. Si hay alguien que nos ha estado escuchando, que ha estado pendiente de esta palabra, de este mensaje, de esta meditación, que no ha aceptado a Cristo, este es el momento de que tú puedas aceptar a Cristo. No es casualidad. Y si tú de alguna manera te saliste del evangelio, te caíste del evangelio, como dicen comúnmente, entonces es tiempo de regresar, es tiempo de que te reconcilies con el Señor. En el nombre de Jesús, yo te hago ese llamado: acepta al Señor o reconcíliate con el Señor. En este momento voy a estar haciendo una oración por ti en el nombre de Jesús. Déjame tus comentarios por ahí de que aceptaste, de que reconciliaste con el Señor, y nosotros vamos a seguir orando por ti en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, muchísimas gracias por este tiempo que me has permitido, Señor, predicar este mensaje, enseñar, Dios mío, esta pequeña meditación de tu palabra, Padre Celestial, pero que estoy seguro, Señor, que a través de las palabras que tú las vas a acomodar, Señor, las acomodado de alguna manera en mis labios, Señor amado, para que las traslade, las transmita, Señor amado, a los que van a estar pendientes, Señor, escuchando, recibiendo esta palabra, Señor amado. Muchísimas gracias por dárnosla. Yo te pido, te ruego en el nombre de Jesús, que ahí donde está ese hermano, esa hermana que va a estar escuchando, Señor, el Espíritu Santo comience a tocar, Señor, para que pueda comenzar a vivir, a tener una vida, Señor amado, de devocional, Señor, de costumbre, de la lectura de tu palabra y del estudio de tu palabra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo te ruego, Señor, convence en este momento, Señor amado, de pecado, Padre, de juicio, a través de tu Espíritu, Señor, al pecador, Señor amado, aquel hermanito, aquella hermanita que se apartó en un momento dado, pero que son tus hijos, Señor, son como aquella oveja, Señor, que se extravió, Señor, pero que, Dios mío, el pastor la fue a buscar, Señor, y la trajo al redil, Señor, en el nombre de Jesús, que ahora el buen pastor, el Espíritu Santo, Señor amado, que nos pastorea en este momento, Señor, a todos, Dios mío, llegue a esa oveja perdida, llegue, Señor, a esa oveja que no pertenecía, que no estaba en este redil, pero que sí pertenece a este redil, Señor, suyo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, si alguno, Señor, en este momento lo ha hecho, Señor, yo te pido, inscribe su nombre en el libro de la vida, Señor, dale la fuerza, dale las herramientas a través de tu palabra, Señor, para que esta persona, este hijo tuyo, Señor, no se vuelva atrás en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a cada hermano y a cada hermana que ha estado pendiente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, y muchas gracias por darnos esta oportunidad maravillosa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Así que, amado hermano,
Yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús nuevamente, si quieres ver más material que hemos venido compartiendo, vete a nuestro canal de YouTube o a nuestra fanpage y dale ahí seguir, dale ahí suscribirte, dale a la campanita para que te aparezcan las notificaciones cuando hayamos subido nuevo material, y dale ahí like, dale compartir, que es muy importante compartir. Número 1, nos ayudas a expandir el Evangelio de Jesucristo, nos ayudas a ir más allá de nuestra frontera, que otras personas escuchen la palabra del Señor, y de esta manera también tú estás siendo un propagador del Evangelio de Jesucristo. Recordemos que ahora pues podemos, gracias a Dios, utilizar estos medios para poder propagar mientras nos lo dejen, porque ahorita está bastante delicado esta situación de las redes, pero mientras nos dejen podemos llegar más allá. Y tú puedes ser partícipe de esto al darle compartir, y comparte con los tuyos en el nombre de Cristo Jesús. Así que te invito a suscribirte, a darle me gusta, a darle la campanita, a seguirnos ahí está a nombre de Iglesia de Cristo Getsemaní, Ministerios Ebenecer, Nicaragua. Iglesia de Cristo Getsemaní, Ministerios Ebenecer, Nicaragua. A las personas, hermanos, amigos que están en los alrededores, cerca de donde está nuestra iglesia, les invitamos también a que se congregue. Tenemos servicio los días martes, los días miércoles, los días lunes tenemos oración y doctrina, los días miércoles tenemos servicio, los días viernes y los días domingo estamos teniendo servicio aquí en la iglesia a partir de las 6 de la tarde entre semana y a partir de las 10 de la mañana el día domingo. Así que te invito en el nombre de Cristo Jesús. Por ahí vamos a estar subiendo la ubicación de la iglesia, creo que no la he subido, la ubicación, para que tú, si estás alrededor o incluso si estás en Managua, y tú que quieres venir a congregar, pues puedes venir. Los Cedros, hay muchas comunidades que hay a nuestro alrededor, y el mismo casco urbano de Villa El Carmen. Le invitamos en el nombre de Cristo Jesús. Aunque en Managua tenemos a dos pastores que están ministrando en Managua, al pastor Guaylan, Carlito Guaylan, y al pastor Manuel, que te podemos también, si tú te comunicas con nosotros y tú te quieres congregar, te podemos también dirigir con ellos. Y si vives en la región de Ticuantepe, pues ahí está el pastor Néstor, que te podemos también dirigir con ellos, si has aceptado a Cristo Jesús por ahí, o te has reconciliado, o nos encuentras y quieres congregarte en alguna de las congregaciones que están bajo el Ministerios Ebenecer. Ok, entonces pues te invito en el nombre de Cristo Jesús. Me despido en este momento. Dios, amado hermano, te dé éxito en todo a través de llevar estos devocionales diarios en el nombre de Cristo Jesús. Recuerda que el Señor Jesús dice: yo sé los pensamientos, los planes que tengo para contigo, que son planes de bien y no de mal. Así que Dios te bendiga.